tuya, periodista. No. Venga, hola a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de presentación de Unas del Cura como nuevo jugador del Club Deportivo Leganés. Como viene siendo habitual, empezará nuestro director de fútbol Andrés Pardo con la comparecencia para posteriormente ceder el turno de palabra a Unas y terminaremos con las preguntas de los periodistas. Hola, Andrés. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida y las gracias a tu familia y a tu entorno, agradeceros todo, agradecerte a ti también la confianza, darte la bienvenida, aunque ya has jugado en partido oficial, entonces bueno, ya queda un poco lejano eso. Estamos muy contentos de tenerte aquí, porque personalmente lo conozco desde que tenía 11 años, con una trayectoria muy marcada. Hay jugadores que vienen con una trayectoria de muchos equipos, él ha estado 10 años, ¿no?, en Villarreal, en la cantera de Villarreal, y esperemos que nos dé muchas alegrías, un jugador con mucha ilusión, con mucha ambición, que lo que peor lleva, ya os lo adelanto, es hablar y responder preguntas, porque es lo que peor se le da. A él le gusta hablar solo en el campo y él es feliz en el campo, y todas estas situaciones no le convencen, pero bueno, ahora todos tuyos y lo que necesites. Pero no me hacen preguntas. Pues nada, estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado. El club ha confiado mucho en mí y nada, espero devolverle la confianza que han depositado en mí. Gracias, Unas. Gracias, Andrés. Ahora sí empezamos con el turno de preguntas. Por favor, primero empezamos con las preguntas a nuestro jugador. Como siempre, nombre y medio. Gracias. Buenos días, Unax. Álvaro Martínez para Onda Cero. Ya tuviste tus primeros minutos ante el Girona. Quería preguntarte qué sensaciones tuviste en el campo y cómo te ves de cara a este segundo partido contra el Oviedo. ¿Qué crees, si tienes algo que mejorar o qué es lo que más te gustó de ti sobre el campo? Bueno, yo cuando salí al principio sí que es verdad que me sentí poco cómodo, a pesar del rival que nos apretaba mucho y nos generaba mucho peligro, pero creo que el equipo estuvo bien y nada, creo que es un buen punto en un campo complicado contra un buen equipo. Y nada, respecto a Oviedo, pues esperemos que estar más cómodos, que vaya mejor y poder traer los 3 puntos a casa. Muy buenas, Unax. Lo primero de todo, bienvenido al Leganés. David Revilla para Lega Fantasy. Gracias. Tu único recuerdo de debutar, que no fue muy positivo, ese último partido de la temporada pasada, pero ¿qué recuerdas que te llevaste de la afición pepinera? El año pasado sí que es verdad que bueno, la situación para los dos equipos era jodida y cuando llegué, cuando estaba en el campo sí que es verdad que se sentía mucha presión, era como una caldera del campo y te apretaban un montón, y sí que es verdad pues que igual a veces, bueno, en mi caso sí que es verdad que estuve un poco nervioso al principio, luego se me fueron ya, pero eso porque apretaba mucho en el estadio. ¿Te consideras más como un delantero centro puro, un jugador que puede complementar a otro delantero? Gracias. Bueno, sí que es verdad que me gusta jugar de las dos, de punta o media punta, porque me gusta también pues, venir a recibir, tener el balón, y luego pues sí que es verdad que me gusta mucho poder romper a la espalda de los defensas. Unax, bienvenido. Pablo Silvestre para Hora Blanquiazul. Hablabas de esa doble función también de la que te gusta jugar. El míster estaba jugando mucho con 2 delanteros, uno más segundo punta y el otro más delantero referencia. ¿Crees que este sistema táctico beneficia a tu juego, teniendo en cuenta que en el Mirandés también jugaste mucho en esa segunda punta? Yo creo que sí, porque me pide también pues que baje ahí un poco a recibir, que juegue con la línea de medio y que me asocie con ellos, y luego pues a partir de ahí pues que sea yo, que haga lo mejor que pueda y ya. Buenas, Unas, Javi Carrasco de Marca, bienvenido. Y te quería preguntar que cómo te sientes después de la gran apuesta que hace por ti el Club Deportivo Leganés, que va a estar en los
4 temporadas. Si eso lo ves como una gran muestra de confianza y responsabilidad. Y si quieres seguir creciendo aquí, ya que vas a estar bastante tiempo, parece, seguir creciendo en más objetivos. Pues sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado. Andrés me conoce bien y tiene mucha confianza en mí, al igual que yo también confío mucho en él. Y pues espero estar aquí muchos años y dar lo mejor para el club. Y ¿ha sido difícil convencerte para que vinieras al proyecto? ¿Cómo ves el proyecto de Leganés? ¿Ha tenido que convencer mucho a Andrés y el míster o ha sido bastante fácil? No, la verdad que no. Cuando me dijeron, sí que tenía claro que quería estar aquí porque, pues eso, como te digo, a Andrés lo conozco muy bien, el proyecto me gustó mucho y nada, estoy muy feliz de estar aquí. Si no hay más preguntas para UNAS, empezamos el turno con Andrés. Andrés, Álvaro Martínez para Onda Cero. Quedan menos de 15 días para que se cierre el mercado. Ya a principio del verano informabais que os ibais a centrar en esa parte de adelante del campo. En estos últimos 15 días, ¿cuáles son los tics que le queda a la directiva del Leganés por cumplir? Bueno, aún queda alguno, aún queda alguno. Es verdad que ahora ya a estas alturas, quedando esos 12, 13 días para que se acabe el mercado, hay que ver porque muchas veces piensas en una cosa, pero luego acabas teniendo otra y entonces lo acabas ajustando con otra situación. Lo que es cierto es que nosotros ahora mismo ya tenemos una base muy buena, creo que ha habido muchísimo cambio, ha sido un verano muy movido, creo que aún quedan situaciones tanto de entrada como de salida que se pueden dar, veremos también en qué número y en cuanto a volumen cómo se acaba definiendo, pero es cierto que ahora, conforme está el equipo confeccionado, sí que puedes tener el margen de poder firmar algo aquí y que este jugador ocupe esta posición, porque hay jugadores que son muy polivalentes y, por ejemplo, en el caso de UNAC, pues te puede hacer la posición de delantero, te puede hacer la posición de segundo punta y hay muchos jugadores que pueden tener esos roles diferentes, lo que te da también libertad para acabar ajustando la plantilla en un sentido o en otro, pero sí que estos días habrá más movimiento seguramente. Hola Andrés, yo quería preguntarte un poquito más por el tema de las salidas, en el caso concreto de Javi Hernández, porque sorprendió que el otro día no entras en la convocatoria, el día de Girona. ¿Cómo está su situación? A ver, Javi lo hemos ido hablando durante todo el verano. Javi es un jugador del club, hasta hoy mismo es un jugador del club. Es cierto que aquella situación que se dio con la posibilidad de salir, que él quería aceptar y que nosotros también queríamos aceptar, pues hizo que el jugador la pretemporada fuera muy atípica y estuviera no al mismo ritmo de los compañeros durante muchos días. Entonces eso también de cara ahora pues también le puede penalizar. Entonces él ahora está entrenando con grupo ya desde hace algún tiempo, cogiendo sensaciones y ya te digo que es un jugador más de la plantilla que puede darse una situación de aquí al final igual que con cualquier otro o finalmente no. Y también los casos de Melero y Roberto López, no sé si les podría pasar algo parecido a lo que le ha pasado a Juan Seno, que se termine rescindiendo su contrato. Gracias. A ver, con el tema de Juan Seno sí que quería aclarar, porque al final yo entiendo que muchas veces se pueden decir cosas y que es libre decir, pero creo que hay que ser también riguroso. O sea, la situación de Juan Seno no es una rescisión en ningún caso, como he podido leer por ahí, y además lo dije aquí. O sea, y lo que me sorprende es que yo aquí cuente una cosa, meta a una tercera persona contando una historia que es real y verídica, y luego me encuentre con que se dice que esa situación es falsa y que no es así. Entonces eso me molesta bastante. La situación de Juan no es una rescisión, porque una rescisión de contrato es que unilateralmente el club decide rescindir el contrato del jugador. Y como se anunció, la situación de Juan fue una resolución de mutuo acuerdo. Y en una resolución de mutuo acuerdo intervienen las dos partes y se separan los caminos y ya está. Entonces, a partir de ahí, la situación de Robert y de Melero, pues lo mismo, quedan todos estos días de mercado. Vamos a ver qué pasa, porque igualmente ellos ahora mismo tienen contrato con el club y son jugadores del club. Ellos saben pues, cuál es nuestro pensamiento y nosotros sabemos cuál es el suyo, pero luego también se tienen que dar esas situaciones. Pero ya te digo que no es una situación, por ejemplo, la de Juan, que cuando hablamos de esa rescisión, que no se pueda dar. Evidentemente, un club tiene argumentos para poder rescindir un contrato, pero a lo que sí que me molesta es que se diga que se ha rescindido el contrato de un jugador cuando no se ha rescindido el contrato del jugador. Entonces creo que tenemos que ser mucho más rigurosos a la hora de definir todas esas cosas.
Hola Andrés, Pablo Silvestre para Hora Blanca y Azul. En estas menos de 2 semanas que quedan de mercado, ¿qué puestos o qué dirección va a tomar el club en este proceso, teniendo en cuenta que ya ha empezado la Liga, el sistema que está implantando el entrenador efectivamente es un 5-3-2, bajo ese esquema parece que puede faltar algún delantero, parece que puede faltar algún central, pero no sé cómo está el club en esta situación, cómo lo está enfocando? Pues a ver, va a depender un poco también de las salidas. Nosotros ahora mismo, jugando con esos 3 centrales que hemos empezado jugando, ahora mismo tenemos 5 centrales. Entonces no es una situación que nos pueda incomodar mucho. Es verdad que siempre se piensa en 2 jugadores por puesto, con lo cual haciendo esos cálculos podríamos tener 6 centrales en vez de 5, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos 5 centrales de la primera plantilla y luego hay chicos de la cantera que ya tienen toda la pretemporada con nosotros y que están haciendo las cosas muy bien también. Si se produce una salida ahí, pues seguramente tendría que haber una llegada en esa posición. Y arriba, pues en las posiciones de arriba sí que es cierto que ahí estamos también siendo más proactivos y estamos intentando que pueda haber alguna situación más. Buenas Andrés, ya has comentado que estás bastante contento con la plantilla que tienes y el míster, que a lo mejor quedaban 3 o 4 retoques más, pero ¿esperas que esos 3 o 4 jugadores que puedan llegar sean quizás los que más puedan marcar la diferencia? A ver, 3 o 4 jugadores ya de aquí al final muy difícil. Hablábamos antes de Unax y de Luka que eran como de 2 a 4. Yo creo que más de un par de jugadores es difícil que lleguen. Yo creo que la plantilla está compensada, creo que es una buena plantilla. Es cierto, y lo dije el otro día, creo que tenemos que valorar mucho y respetar mucho la categoría donde estamos. O sea, el otro día debutamos en un campo con unos jugadores que hace 2 años estaban jugando a la Champions y muchos del 11 inicial hace 2 años estaban jugando a la Champions y como visteis pues es un rival que evidentemente tiene un nivel muy alto para la categoría, pero igual que ese rival hay muchos más. Entonces las sensaciones de nosotros son buenas, la plantilla creo que es competitiva, la plantilla creo que es buena, el cuerpo técnico está trabajando muy bien, pero luego hay que ponerse a competir, las expectativas evidentemente y las sensaciones son buenas, pero creo que si tenemos que hacer algo es aprender también de errores del pasado y, como he dicho casi durante todo el verano, creo que tenemos que ser ambiciosos, pero creo que tenemos que tener los pies en el suelo también y ver que la categoría es muy exigente, que cualquier rival te puede ganar y que hay equipos que ya parten también con un rol y con unos jugadores pues muy importantes. Y sobre esos 2 retoques que dices que podrían llegar, hay jugadores que pueden salir de equipos de primera división, como es jugadores del Lega, Dani Raba, que a lo mejor gusta mucho entre la afición. No sé si ese tipo de jugador puede llegar en el Leganés, no específicamente Raba o en general, o hay que mirar un poco otro mercado. A ver, abiertos a todo. Es verdad que igual que te decía con la sensación del equipo, nosotros somos muy ambiciosos. Creo que por lo menos todos los jugadores que hemos incorporado, creo que la ambición ha sido máxima, son jugadores que son creo que muy importantes cada uno en su puesto, los que competían en segunda pues tienen un estatus muy alto en segunda, los que estaban fuera tienen un recorrido también importante y de cara de aquí al final vamos a seguir siendo ambiciosos, o sea, nosotros no nos vamos a detener ni nos vamos a poner límites tampoco en cualquier situación que se pueda dar, que entendamos que pueda ser provechosa para el equipo y para acabar de apuntalar pues todas las situaciones que debemos de ajustar en estos días que quedan. Finalizamos rueda de prensa, gracias a todos.